Buenas tardes, bienvenidos una vez más a los webinars de Inserta. Estamos en el ciclo de portamento de los webinars. En esta ocasión estamos ya en la tercera sesión que hacemos de esta actividad. Y esta actividad la enmarcamos dentro de la gestión de los programas operativos de Inserta Empleo, que como algunas de las personas que ya nos han seguido en otras ocasiones saben que los programas operativos de Inserta es una acción que está cofinanciada tanto por el Fondo Social Europeo como por la Fundación ONCE. Yo soy Severino Rodríguez, director gerente de Inserta, y nos acompaña Ángel Aledo, quien nos va a hacer la presentación y con quien vamos a poder compartir durante los siguientes minutos una presentación y una ponencia muy relevante para todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Ángel Aledo es psicólogo industrial y MBA por INSEAD. Es fundador y socio director de la consultora 1+1 Recursos Humanos. Es, por lo tanto, un consultor experto en la gestión y en la dirección de recursos humanos, y también cabe destacar que es autor del libro Todo Suma, que tendremos también ocasión de hacer algún comentario sobre ese libro y sobre ese título que es de gran interés y que nos da mucho juego para hacerle alguna pregunta con posterioridad. La experiencia de Ángel Aledo ha sido director de recursos humanos tanto en el sur de Europa y Oriente Medio de Otis Elevadores, ha sido director de recursos humanos en Acciona Infraestructura y también ha tenido una larga experiencia como jefe de formación y desarrollo en Heineken, y en Renault ha sido jefe de gestión de directivos. Hoy lo que vamos a tratar es cómo mejorar la productividad de los equipos de recursos humanos y vamos a ver qué impacto tiene los recursos humanos tanto en la empresa como en los propios negocios de esta. Seguro que vamos a tener también ocasión de tratar de la diversidad y por lo tanto también de algo que es de gran interés para nosotros como Inserta Empleo, que es la discapacidad en concreto, cómo las personas con discapacidad podemos aportar valor dentro de las compañías, y también lógicamente veremos el papel tan trascendental que tiene la estructura de las organizaciones para que la productividad de los recursos humanos sea lo más óptima posible. Otras cuestiones iremos tratando y vemos que las actividades que tienen que ver con recursos humanos siempre tienen un aporte relevante que no nos tienen que alejar de otras cuestiones que pueden estar ahora más en auge, como puede ser la transformación digital y demás, pero iremos viéndolo paso a paso. Por lo tanto, Ángel Aledo, es tu momento, adelante con tu intervención. Muchísimas gracias, Severino, muchísimas gracias a los participantes en este webinar. Efectivamente, yo hoy quiero contaros cómo maximizar el impacto en el negocio del equipo de recursos humanos. Y yo quiero empezar con esta fotografía que veis ahí de un conductor que está atrapado en un atasco, y esta es la sensación que muchas veces tenemos en recursos humanos, la sensación de estar un camión que nos quita el 90% de la visibilidad, estamos nosotros ahí en mitad del barro, en mitad del atasco en la carretera y no sabemos qué pasa y cuándo vamos a poder salir del atasco. Y lo que voy a intentar es convertir esta situación en la situación que veis al otro lado, en la visión de helicóptero. La visión de helicóptero en la que uno sabe dónde va, ve la perspectiva y es mucho más fácil trabajar en ese sentido en recursos humanos, seguramente en cualquier cosa, con esta visión. Entonces hoy quiero hablaros en primer lugar de la visión de helicóptero de recursos humanos, quiero hablaros de la estructura organizativa, cómo influye en el aumentar el impacto de recursos humanos en el negocio, y luego creo que es importante que hagamos dos capítulos. Uno, cómo aumentar el impacto de nuestras políticas hacia la dirección, cómo recursos humanos puede mejorar el impacto hacia los directivos, y también cómo aumentar el impacto hacia los propios empleados. Y esto es lo que me gustaría contaros a partir de ahora, disculpad. Entonces, lo primero de todo que yo creo que hay que saber es por qué existen las empresas. Normalmente yo creo que hay una tendencia en las empresas a que los directores nos dicen aquí estamos para ganar dinero, y esto en recursos humanos ya empezamos mal cuando empezamos ya a pensar así. Hay que saber que ni la rueda, ni el fuego, ni la electricidad,
ni el teléfono, ni el ascensor, nada de lo que ha inventado el ser humano lo ha hecho para ganar dinero. Lo que de verdad hemos inventado la rueda o el fuego o el teléfono es para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y por tanto, el objetivo de la empresa tiene que ser proporcionar un producto o servicio a la sociedad que satisfaga necesidades importantes de la vida de las personas y por la que los clientes están dispuestos a pagar un dinero que efectivamente nos haga rentable nuestro negocio. Pero por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Si quieres aumentar el valor de recursos humanos, es que nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar el valor añadido hacia la sociedad y por tanto la primera medida es que hay que ayudar a redactar la misión y la visión de la empresa. Eso es una de las primeras cosas que debe hacer recursos humanos. Quiero contaros el ejemplo de Dubái. Dubái es el único país árabe que no tiene petróleo. Y el califa de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, dijo, vamos a convertir Dubái en una ciudad que sea la número 1 del mundo en todo, de tal forma que consigamos que cuando deje la humanidad de comprar petróleo, nosotros tengamos en Dubái suficiente como para atraer toda la humanidad por aquí. Esto hizo que en Dubái, por ejemplo, se decidió hacer la torre más alta del mundo, y por eso se hizo el Burj Khalifa. O, por ejemplo, en Dubái se decidió hacer el primer campeonato de Fórmula 1 nocturno, y hoy se está haciendo el campeonato nocturno de Fórmula 1. O es cuando se decidió que iban a abrir una pista de esquiar, y resulta que en un mall que se llama el Mall of Emirates, en Dubái, hoy puedes esquiar en Dubái. Entonces, el hecho de que tú tengas una visión, una misión en la empresa es lo que hace, o en este caso en un país, es lo que hace que los ciudadanos, los empleados, vayan detrás de ese proyecto. Os puedo poner otro ejemplo. Estoy ayudando en este momento como consultor a una empresa inmobiliaria en Miami y hace unas viviendas tan bonitas como esas que se ven ahí en el centro de la imagen, y su director general me decía, Ángel, no consigo implantar la cultura de que como en la construcción todo se tapa, los cables, las tuberías, todo se tapa, entonces resulta que no consigo implantar la calidad total, que lo hagan bien. Y entonces estuvimos discurriendo el director general y yo, y al final decidimos que íbamos a poner de ejemplo la Estatua de la Libertad. Porque fijaros, la Estatua de la Libertad se erigió en un momento en el que no había helicópteros ni aviones. Es decir, el escultor que la hizo no sabía que nadie la vería por encima y sin embargo la hizo perfecta. Como veis ahí la foto por la parte de atrás de la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad se ve desde arriba, desde un helicóptero, perfecta. Y por tanto, lo que hicimos en este caso de esta empresa, lo que hicimos es convencer a los empleados de que teníamos que hacer la Estatua de la Libertad. Que daba igual que nadie lo viera, tú tenías que comprometerte con el trabajo bien hecho. Bien, esto es lo primero, pero claro, ahora si lo que queremos es tener una mejor visión de helicóptero en recursos humanos, la segunda medida que yo recomiendo es que hay que elaborar el DAFO de recursos humanos, es decir, un estudio que está ahí a la derecha en esos pequeños dibujitos que encontráis ahí con un puño hacia abajo, etc. El análisis DAFO lo que hace es que hay que saber en recursos humanos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. Mi sorpresa es que ahora que trabajo de consultor desde hace 7 años, en la mayor parte de las empresas no tienen este estudio. Y yo lo que recomiendo es que, por favor, si queréis aumentar el impacto de vuestras políticas de recursos humanos, lo que tenéis que hacer es utilizar primero la técnica de los 5 porqués. La técnica de los 5 porqués es que, por ejemplo, tú dices, oye, pues no tenemos suficiente presupuesto de formación. Y tú te tienes que preguntar, ¿por qué? Ah, pues porque no conseguimos convencer al director general de que es importante la formación. ¿Y por qué? Ah, porque no le presentamos datos de cómo la formación impacta en el negocio. ¿Y por qué? Ah, porque no hemos sabido encontrar todavía los datos. Pues ya tienes la respuesta. La respuesta, si tú lo que quieres es potenciar las fortalezas de recursos humanos, es preséntale datos a tu director general que demuestren el impacto de la formación en el negocio. O con el diagrama de Ishikawa. Otra cosa que tampoco veo yo que utilicen las empresas, y es, en mi opinión, muy interesante, tú dices ahí al final, en la raspa de pescado, en la parte final que pone productos con defecto, ahí pondrías el problema de recursos humanos, y después lo que haces es analizar las causas. Por tanto, yo recomiendo que los que nos estéis escuchando, mañana podáis empezar a utilizar el DAFO para poder tener una visión de helicóptero de dónde está vuestra empresa. Pero claro, además de eso tenemos que demostrar que no es verdad, hay ahora una tendencia que dice
que los recursos humanos a largo plazo desaparecerán. Y yo creo que esto no es correcto, creo que no va a ser verdad, pero nosotros tenemos que tener una visión proactiva. ¿Qué significa proactiva? Por ejemplo, ¿quién va a definir los criterios para la selección? Es decir, ¿el jefe de ventas de Guadalajara va a definir los criterios de selección de Coca-Cola? O de la empresa que sea. Lo normal es que haya alguien que sea un experto en la cultura, en los criterios, las competencias que queremos hacer, por lo tanto hay que ser proactivo para definir los criterios. O también para definir las herramientas digitales. ¿Cómo vamos a hacer la selección de personal? O con la política salarial. ¿La política salarial la va a definir o el jefe de ventas de Cataluña o el jefe de ventas de...? No, tiene que haber una forma central en donde recursos humanos tienen que demostrar que sabe mejorar y trabajar con los sueldos. O, por ejemplo, identificando y desarrollando los sucesores de puestos clave. En definitiva, esta imagen que tenemos ahí, en el que he puesto ahí abajo en este gráfico, en el que el de recursos humanos es un bombero, pero se ve en el espejo, se ve retratado como un hombre de empresa, ¿no? Bien, yo creo que otra cosa que tenemos que analizar para saber si de verdad nosotros estamos ayudando y maximizando el valor de los recursos humanos es la estructura organizativa de recursos humanos. En muchas empresas lo que yo veo es que el Departamento de Recursos Humanos reporta al director financiero. El director financiero, como es lógico, tiene una visión de coste. Lo que es su encargo es cómo maximizar o minimizar los gastos o los costes de la empresa y, por tanto, la visión de recursos humanos no es en forma de una inversión, es en forma de una reducción del coste. Claro, no nos viene bien con esta visión que en recursos humanos tenemos que tener de que queremos cumplir una misión. Nosotros tenemos que hacer estatuas de la libertad o construir países nuevos como Dubái. Si nosotros dependemos de servicios generales, si recursos humanos dependen de servicios generales, pues resulta que te van a pedir a la vez el plan de sucesión y que enchufes el aire acondicionado de la empresa. Entonces, evidentemente no son cosas comparables los servicios generales con los de recursos humanos. Por lo tanto, mi recomendación es que en este momento la estructura más conocida y más potente en este momento es una estructura con HR Business Partners, o lo que es lo mismo, el tener unos especialistas pocos en la central, pero tener luego varios business partners que se dedican al negocio financiero, comercial, a las fábricas, etcétera, y que lo que hacen en definitiva es que atienden todos los asuntos de recursos humanos de una dirección, con lo cual logras más proximidad con el cliente interno y además le das mucho juego a los empleados de recursos humanos para desarrollar sus carreras. Bueno, estas son unas reflexiones generales para dar visión de helicóptero, pero yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es decir, oye, ¿cómo se puede aumentar el impacto de nuestras políticas hacia la dirección? Para que efectivamente podamos mejorar el impacto de recursos humanos. La primera de todas para mí es implantar un cuadro de mando integral de recursos humanos. En general, en las empresas en España, la gente, los directores de recursos humanos te dicen todo va bien o todo va mal, los sindicatos me presionan mucho, la gente está desmotivada, pero nosotros tenemos que saber convertir en recursos humanos, tenemos que convertir las problemáticas cualitativas en números. Y eso es lo que hace el cuadro de mando integral. Es decir, qué porcentaje de empleados están satisfechos con la política en la empresa, cuántas personas han hecho formación el año pasado, cuál ha sido el impacto de la formación en inglés en la mejora del nivel de idiomas en la compañía, y hay que hacerlo a través de números. Y por tanto, para mí, implantar un cuadro de mando es fundamental. Y además aquí quiero hacer una prevención, porque ya está viniendo el HR Analytics, es decir, ya dentro de poco vamos a poder saber la correlación entre el número de veces que un empleado entra en LinkedIn durante su jornada laboral y la probabilidad de que abandone la empresa. Y por tanto vamos a entrar a saber un montón de datos de los empleados que, en mi opinión, recursos humanos tiene que poner criterio. Tiene que decir qué números de esos son los que de verdad queremos mirar, cuáles de esos tienen una ética de los negocios para mirar y cuáles vamos de verdad a utilizar. Por tanto, hay que empezar a convertir recursos humanos a manejar cifras y números antes de que nos invada el HR Analytics, que vamos a tener todo tipo de datos sin control, y yo creo que recursos humanos tiene que poner un control. Otra cosa que creo que tenemos que hacer es implantar una encuesta de empleados para medir el compromiso de los empleados y no solo subjetivamente. Por tanto, para mí, en este momento además post-crisis, como pasa en las películas de los vaqueros que veíamos de niños, cuando acaba una batalla, siempre lo primero que hacía el general decía: «Cabo,
hágame un parte de heridos y muertos. Entonces yo creo que en este momento que estamos empezando a recuperarnos de la crisis, es el momento de analizar los heridos y muertos que tenemos en la empresa y, por tanto, hacer de verdad una encuesta de empleados que nos mida de verdad su estado, su situación emocional en este momento. Otra cosa que creo que debemos hacer y no estamos haciendo es implantar un plan de sucesión en la empresa. Creo que es importante que identifiquemos las personas críticas y ahí vamos de verdad a demostrar también que nosotros podemos impactar en el negocio. En esa parte, perdón, Ángel, en esta parte de las sucesiones, yo creo que puede suceder algo que decías antes, que y de manera errónea, desde la parte de la dirección general de las compañías o desde las direcciones financieras, que lo vean como un coste el hecho de que pueda darse una duplicidad o un acompañamiento a un puesto principal con esa persona que en un plazo puede ser la sucesión. Eso es un freno. En general, hoy en día yo creo que casi todos los directores que están ya ocupando una posición normalmente dominan la posición y casi siempre el potencial sucesor tiene algunas carencias todavía y, por tanto, la ventaja fundamental de identificar un sucesor no es tanto duplicar y poner un adjunto a cada director, sino preparar anticipadamente a la persona. Pongo un ejemplo fácil de entender. Si, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en una empresa de ascensores y en Turquía el candidato a director general no sabía inglés en una empresa multinacional americana, pero era muy bueno en el tema de los ascensores, entonces es muy interesante invertir tiempo en que aprenda inglés, porque aprender inglés es mucho más fácil que saber todos los secretos de un ascensor y cómo fabricar un ascensor. Por lo tanto, yo creo que no tanto es la duplicidad de funciones, cuanto invertir el tiempo para prepararnos anticipadamente. Que no se vea como un coste. Para mí no es un coste en absoluto. O, por ejemplo, una cosa que yo creo que también en este momento hay que hacer es diagnosticar la equidad interna y la equidad externa de los salarios. En este momento, otra labor clave de recursos humanos. En mi labor de consultor yo veo que muchas empresas no tienen unas bandas salariales, no saben cómo oscilan sus sueldos y no saben cómo compararlos con el mercado, no saben hacer benchmarking. Hay que saber que hoy hay encuestas salariales a unos precios absolutamente competitivos, muy baratos para la empresa y que dan una información valiosísima sobre cómo está el mercado en este momento. Y por lo tanto, yo creo que eso es una labor clásica de recursos humanos, que tenemos que tener la proactividad, no esperar a que nos lo pidan, sino nosotros ponernos a trabajar en las bandas salariales para enseñarle al director general, decir, mira, esta es la situación, aquí tenemos estas posiciones están mal pagadas, estas están sobrepagadas, aquí tenemos riesgo de fuga, y por lo tanto que el plan retributivo del año que viene sea consecuencia de un diagnóstico y no solamente de una administración de una subida de sueldo, ¿no? O el tema de digitalizar la función. En mi opinión, digitalizar la función es cada vez más importante. La cuestión es cómo va a impactar esto, cuándo y cuánto va a impactar en los recursos humanos. Porque eso es un camino que ya está iniciado, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación, pero la actividad de las compañías sigue a su ritmo y lo que hay que medir es cómo y cuánto va a impactar esto. Bueno, esta pregunta me encanta, Severino, porque yo creo que estamos magnificando el impacto de lo que es el impacto tecnológico, ¿no? En el año 1990, que yo estaba trabajando en la Renault, ya había robots para la pintura de los coches en la fábrica de Palencia. O, por ejemplo, en el año 1990 también es cuando empezaron a introducirse los ordenadores. Claro, si tú piensas en lo que ha supuesto, por ejemplo, el hacer los cálculos en Excel, en vez de hacerlo a mano como lo hacíamos antes de que tuviéramos hojas de cálculo, entonces es brutal el cambio tecnológico. Seguro que ha desaparecido un montón de empleo de los que hacían la contabilidad a mano a cómo ahora lo hacemos con Excel. ¿O qué me dices cuando apareció el móvil? Cuando apareció el móvil fue un cambio brutal. Estábamos acostumbrados a llamar desde un fijo y resulta que cuando salías al cine te perdías y teníamos una cosa que llamábamos un contestador automático que hoy parece una cosa obsoleta. Famosos buscas. Una cosa obsoleta. Entonces, el cambio tecnológico lo tenemos ya ahí. ¿O qué me dices del email? Me acuerdo que yo cuando llevaba 12 países
para mí la bendición que era que yo recibía un email de los Estados Unidos y nada más que dando un clic yo conseguía llevar a 12 países en el minuto cero. Conseguía llegar la misma información a 12 países. El email también nos ha metido un montón de cambio tecnológico y nos hemos tenido que adaptar. Solo por ponerte un ejemplo, cuando yo trabajaba en Heineken, una de las cosas que hicimos era un think tank, de tal forma que ofrecimos a todos los directivos del mundo que podían hacer una pregunta sobre un tema de negocio, lo ponían en un repositorio con el email y todos los países teníamos 24 horas para darle la vuelta al mundo. En 24 horas cada país tenía que aportar una buena práctica, una idea que pudiera resolver el problema de este ejecutivo. Con lo cual un ejecutivo decía, ¿y cómo hacemos para vender cerveza a Mercadona? Pues resulta que de repente en 24 horas, luego el cambio tecnológico nos estaba impactando una barbaridad. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora es otra vez un impacto tecnológico que viene, pero que no es nuevo, que nos está viniendo continuamente y que ahora muy probablemente vamos a tener el Big Data, vamos a tener la inteligencia artificial, vamos a tener la robótica, que con toda seguridad van a influir muchísimo en nuestro trabajo. Y por ejemplo, hay algún libro que, como este, por ejemplo, que se llama La robótica y el impacto que tiene en los recursos humanos, que yo estoy francamente impresionado. Es decir, es como en un libro se puede expresar cómo, y por tanto estar preparado para cómo la tecnología nos va a afectar. Entonces, yo creo, respondiendo a tu pregunta, sí nos va a afectar la tecnología, vamos a perder algún empleo, vamos a tener muchísimos más empleos que vamos a recuperar, pero en recursos humanos no podemos perder el foco. Nuestro foco seguirá siendo siempre el mismo. Lo que queremos es atraer, retener, motivar, comprometer a empleados, y lo que va a cambiar es la tecnología, pero no el objetivo. Vamos a seguir teniendo que atraer, retener, comprometer a los empleados. Y además que sean felices y que tengan la oportunidad de tener vida propia y que por tanto puedan conciliar su vida personal y familiar. En esa parte de compromiso y sobre todo desde un enfoque de las empresas, también se hablará mucho de la diversidad. Cuanto más diversidad en la composición de las plantillas de las compañías, dicen que más ricas son y más fácil o mayor contribución tiene para conseguir los objetivos que se van marcando. ¿Cómo conseguimos en esa parte de la diversidad el factor de las personas con discapacidad, que es una de las cuestiones que estamos trabajando desde Inserta, que nos dedicamos a la intermediación laboral? ¿Cómo podemos conseguir que haya una mayor implicación o participación de partes interesadas? Bueno, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que ninguna variable demográfica correlaciona con talento. Es decir, las personas que llevan gafas no tienen más talento, las personas que son de Burgos no tienen más talento, las personas que no ven de un ojo no tienen más talento, las personas que están en silla de ruedas no tienen más o menos talento. Ninguna variable demográfica correlaciona con talento. Lo que nosotros tenemos que pensar es, yo necesito un traductor simultáneo de inglés y portugués, y eso es un talento que no tiene nada que ver con que si usas gafas, si eres mujer, si estás en silla de ruedas. Por tanto, en mi opinión, lo que hay que hacer en las empresas en recursos humanos es centrarse en que efectivamente lo que tenemos que concentrarnos en es talento. Y por tanto, nosotros debemos de entrevistar a las personas. Recuerdo, por ejemplo, hace poco que yo estuve en una posición candidato a una posición de director de recursos humanos y el headhunter me decía, no, eres estupendo, el candidato número 1, pero la empresa decidió que no me entrevistaba porque tenía más de 50 años. Entonces, claro, cuando preguntamos, oye, pero más de 50 años, pero oye, a lo mejor lo que interesa es saber si esta persona tiene el talento correcto, ¿no? Y la respuesta que me dieron es, no, mira que si le entrevistamos y nos enamoramos de él, pues yo lo que creo que hay que hacer es, hay que entrevistarse y enamorarse de él o de ella. Por tanto, la diversidad es una riqueza, no podemos ser prejuiciosos, no podemos tener prejuicios, lo que tenemos que hacer es hacer las entrevistas. Déjame que cuente un ejemplo nada más. Teresa Perales, una persona que está en silla de ruedas, pero que nada más que la oyes en una conferencia, tienes la oportunidad de escucharla un minuto, es adorable, inteligente, es
un encanto. Entonces, cualquiera estaríamos encantados de tener a Teresa Perales. Sin embargo, ¿qué pasa si tú te fijas en la silla de ruedas? Pues que dices, pues no la entrevisto porque está en silla de ruedas. Error. Lo que hay que hacer, por lo tanto, para aumentar la diversidad es concentrarte en el talento. Pues tenemos que decir que hay muchas personas con discapacidad, con mucho talento, que están ansiosas de tener una oportunidad y poder demostrar ese talento. Eso creo yo. Si quieres, si te parece, ahora sigo un poco. Ya es el último impacto que yo quería deciros es cómo aumentar el impacto de nuestras políticas hacia los empleados. Estamos intentando ver cómo maximizar el impacto de las políticas de recursos humanos en el negocio y ahora me parece que corresponde decir cómo podemos hacer para aumentar el impacto en nuestros propios empleados, ¿no? Entonces, el primero de todos es que yo creo que hay que introducir un método nuevo que se llama el desarrollo del talento 70-20-10, como un nuevo enfoque del Departamento de Formación y Desarrollo. 70 es lo que uno aprende haciendo, 20% es lo que uno aprende viendo y el 10% es lo que uno aprende en un curso de formación. De tal forma que, por ejemplo, yo puedo haber aprendido a hacer la tortilla de patata viendo a mi madre hacer la tortilla de patata. También podría haber leído un libro de cómo se hace la tortilla de patata, o también puedo hacer la tortilla de patata haciendo muchas tortillas de patata, haciéndolas bien o mal hasta que acabo cogiéndole. Bien, en los departamentos de recursos humanos tenemos tendencia a solamente hacer el 10%. Tenemos tendencia solamente a dar cursos de formación. Y hay que cambiar esto y los empleados tienen que aprender a desarrollar su talento haciendo y observando a personas que saben hacerlo y tenemos que potenciar muchísimo más este apartado que yo creo que muy pocas empresas están haciéndolo al día de hoy. O, por ejemplo, otra cosa en donde yo me revelo un poco con lo que veo en las empresas en las que hago consultoría es la responsabilidad social corporativa, porque yo creo que no se hace con enfoque estratégico. Se hace con un enfoque voluntarista o circunstancial. De repente hay una persona que es la secretaria de compras que es celíaca y entonces ayudamos a los celíacos. Y eso está fenomenal, pero yo creo que hay que hacerlo con un enfoque estratégico. Pongamos, por ejemplo, el enfoque de una empresa de ascensores. Una empresa de ascensores, ¿qué es lo que hace el ascensor? El ascensor te ayuda, te supera una barrera arquitectónica, es el transporte vertical. Pero en muchísimas casas el problema está en que tú llegar al ascensor tienes que hacerlo a través de alguna barrera arquitectónica, algún escalón, Entonces, ¿por qué no hacemos la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, de una empresa de ascensores que lo que hace es superar una barrera arquitectónica? ¿Por qué no lo ligamos donde nosotros pongamos ascensores, pondremos también la eliminación de barreras arquitectónicas hasta llegar al ascensor? ¿Qué es lo que ocurre? Que con este enfoque nosotros pudiéramos conseguir no solamente mayor compromiso de los empleados, sino que también podríamos conseguir más negocio, porque pudiera haber algunas clientes que dijeran voy a contratar esta marca de ascensores porque me hacen un servicio más allá del transporte vertical. O, por ejemplo, cuando yo descubrí la responsabilidad social corporativa en Acciona, cuando una vez me tuve que ir a San José, en la Baja California, allá en México, en la península que sale al oeste de México, entonces allí la ciudad principal se llama San José, y allí estábamos haciendo una serie de resorts. Bien, pues yo fui el día posterior a un terremoto que hubo en esa zona, y cuando llegué allí me encontré con que estaban los barcos encima de las casas, todo destruido, y me dijo el jefe de obra de Acciona en aquel momento, me dijo, oye Ángel, es que yo lo que he pensado es que me voy a ofrecer al alcalde de San José para que toda mi plantilla ayude a resolver y a limpiar la ciudad en esto que se han encontrado absolutamente desbordados. Me encantó la idea, lo apoyamos y a partir de ese momento empezamos a descubrir que la responsabilidad social corporativa podía ser algo que estuviera ligado a lo que nosotros sabíamos hacer. En nosotros lo que sabíamos era construir. Y por tanto sabíamos también, teníamos máquinas, y por tanto nosotros podíamos desescombrar, limpiar la ciudad mucho más rápido que nadie y era una responsabilidad social corporativa alineada con la estrategia y no circunstancial. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que tenemos que hacer en recursos humanos también es cómo alinear, cómo descubrir en tu empresa no solamente cuál es la misión, si tú eres hacer estatuas de la libertad o hacer la ciudad más grande del mundo o el edificio más alto del mundo, sino tu misión, cómo ligarla también a la responsabilidad social corporativa para que tus empleados estén orgullosos de estar ayudando a hacer un mundo mejor. Y además de hacer un mundo mejor, por supuesto, ganar más dinero.
pero el objetivo no es ganar más dinero, el objetivo es hacer un mundo mejor. La responsabilidad. Y esto para mí es fundamental, ¿no? Y finalmente el último consejo que yo creo que puedo dar para de verdad hacer que las empresas maximicen, los de recursos humanos maximicemos nuestro impacto, es implantar lo que hoy llamamos el enfoque experiencia empleado. El enfoque experiencia empleado significa, lo que significa es pensemos cómo vive un empleado cada cosa que le hacemos. De tal forma que, por ejemplo, lo que pensemos es, nosotros, por ejemplo, hacemos el plan de acogida. ¡Ah, qué bonito, vamos a hacer un plan de acogida! Muy bien, pero pensemos cómo lo vive el empleado. Por ejemplo, hay muchas empresas en que cuando llega el empleado no tiene un ordenador esperándole, no tiene una tarjeta de visita esperándole, no tiene un móvil esperándole, sino en cuanto llega dicen, ¡ay, que ya has llegado, vamos a ponerte el... Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de la empresa dicen, no, yo he cumplido, estoy siguiendo los procedimientos, pero desde el punto de vista de la experiencia del empleado, el empleado llega y dice, se siente frustrado, porque dice, oh, no me esperaban, hasta que yo no he llegado, no. Y por tanto, si nos ponemos en el enfoque experiencia empleado, es como enseguida vemos cómo lo vive el empleado. Por ejemplo, una cosa que está pasando hoy en día y que a mí me preocupa enormemente. ¿Qué pasa a una persona como tú y como yo, que tenemos más años de experiencia y no nos suben el sueldo durante unos años? Si no nos suben el sueldo durante unos años, nosotros lo que pensamos es, qué pena que en 30 años de vida profesional estos últimos 5 no me han subido el sueldo, qué pena. Pero ¿qué pasa si tú eres un empleado nuevo y llevas 5 años en la empresa? Si llevas 5 años en la empresa y no te han subido el sueldo en ninguno de los 5 años, ¿tú qué piensas de las subidas del sueldo de la empresa? Que es mentira. Dice, es mentira, las empresas no suben el sueldo. Luego, si tú lo ves desde el punto de vista de experiencia empleado, dices, cuando llegaste no había ordenador para ti, no te han subido el sueldo en 5 años, y luego te extrañas de que se vayan. Dice, no, porque resulta que a lo mejor tú también tienes algo que mejorar. Por tanto, en mi opinión, yo recomiendo a todo el mundo que coja el enfoque experiencia empleado para que piense a ver cómo lo ve el empleado cuando sufre o cuando tiene una situación. Un último ejemplo es cuando se casa. ¿Qué pasa si una persona se casa o si una persona tiene un hijo? Y resulta que le decimos, ay, pero ¿cuándo vas a volver? Vuelve pronto porque no sé qué tal. Oye, pero ¿y por qué no podrías dejar a la mitad el permiso? Entonces, el empleado lo que está percibiendo es, oye, pero ¿qué respeto están teniendo a mi vida personal, que yo sigo y voy a seguir siendo un empleado comprometido, pero déjame también estar con mi hijo que acaba de nacer? Entonces yo creo que este enfoque experiencia empleado es la última recomendación que yo doy para cómo maximizar el impacto de de recursos humanos en el negocio. De modo que, resumiendo, lo que he intentado decir es que primero hay que tener visión de helicóptero. Para tener visión de helicóptero lo que hay que hacer es saber cuál es la misión y la visión, y tienes que tener una historia, algo que sea emocionante de hacer, algo más allá de ganar dinero. Después yo creo que es interesante que penséis en la estructura organizativa, sobre todo sería muy conveniente poner HR Business Partners para que tú puedas desarrollar la carrera de los Business Partners, de las personas de recursos humanos, y luego yo creo que hay dos cosas. Uno, cómo aumentar el impacto hacia los jefes, hacia la dirección, y otro, cómo aumentar el impacto hacia los empleados. En mi opinión, si hiciéramos esto, que yo creo que hay muchas empresas que no lo están haciendo del todo correctamente, creo que podríamos conseguir un gran impacto y una gran mejora del impacto de recursos humanos. Perfecto. Pues muchas gracias, Ángel. Acabamos esta primera parte del webinar y ahora vamos a abrir un tiempo para que todas las personas que nos están siguiendo nos puedan formular unas preguntas, si lo desean. Bueno, pues estamos ya de vuelta y nos han llegado dos preguntas que las vamos a formular ahora a continuación. Tenemos una pregunta que va dirigida a Ángel. ¿Qué opinas de que la evaluación no sea anual y asociada a incentivos? Creo que es mucho mejor un feedback constante y que no vaya asociado a salario. ¿Qué opinas? No puedo estar más de acuerdo. Las evaluaciones del desempeño han tenido una evolución en general bastante negativa, en el sentido de que cada vez es más difícil conseguir que la gente participe en las evaluaciones del desempeño, cada vez son más rígidas y en general se van convirtiendo en lo que hoy llamamos la conversación de desarrollo. Por tanto, la principal diferencia que hay entre la evaluación del desempeño, en el que el jefe evalúa, mira, mide
y regaña o premia al empleado, y la conversación de desarrollo, el foco cambia, y lo que haces es preguntarle al empleado, dime de qué estás orgulloso de haber conseguido durante este año. Entonces, la diferencia está en que en vez de que yo, jefe, te evalúo, tu colaborador presume de lo que estás haciendo. Y por tanto se convierte en algo que en vez de ser un examen, es algo motivante que el jefe me da la oportunidad de contarle cómo lo he vivido yo. Entonces estoy 100% de acuerdo, es una evolución que está ocurriendo. Es más, hoy en día los millennials rechazan las evaluaciones de una manera radical y sin embargo están locos por recibir feedback. Por ejemplo, todos llevan un relojito que dice que han dado 10.000 pasos, que pesan no sé cuánto, que tienen 135 pulsaciones. Están encantados de recibir feedback y sin embargo no les gusta que les digan eres gordo, o eres feo, o no sirves, o no has vendido lo suficiente. Por tanto, sí, definitivamente la evolución de evaluación del desempeño a conversación de desarrollo, de examen a feedback, y de periodicidad anual a periodicidad más continua es una evolución absolutamente necesaria. Teníamos una segunda pregunta. Sí, nos plantea otra persona la siguiente pregunta. La transformación digital está atrayendo mucho la atención de las direcciones en las empresas. ¿Esto puede suponer un riesgo en cuanto a que disminuya el foco que se debe poner a una gestión eficiente de recursos humanos? Absolutamente. Déjame que te cuente una anécdota, gracias por esta pregunta, pero una anécdota. Hace poco hubo un congreso de robótica en España y yo tuve la oportunidad de ir y tenía muchísima curiosidad de entrevistarme con un robot. Y entonces me fui a entrevistar y yo me fui a donde estaba el robot. Y resulta que no conseguí hablar con el robot. Y la razón por la que no conseguí hablar con el robot es porque el robot no tenía la capacidad de detectar el ruido ambiental que había en aquel sitio y entonces él me contestaba a un tono de voz que era inaudible, que seguramente si estábamos en una sala cerrada seguramente la oiríamos y por tanto efectivamente concentrarnos solamente en la tecnología te puede hacer olvidar un montón de cosas que son relevantes. O, por ejemplo, hace un momento me han preguntado por la evaluación del desempeño. Recuerdo todavía cuando empezamos a meter los ordenadores en la empresa, que las evaluaciones del desempeño eran con el ordenador delante y los dos diciendo, aquí me dicen que ponga sí o no, que quieres movilidad sí o no, bueno, vamos a poner sí. Oye, mira, que ahora dicen que cuántos años de experiencia tienes, pon 5. Entonces, ¿qué pasa? El ordenador nos estaba despistando de lo que de verdad era importante, que era el trato que teníamos el jefe y el colaborador. Por lo tanto, sin duda sí, sin duda que no debemos de olvidar nunca que el objetivo de recursos humanos en una empresa es conseguir gente comprometida. El logo de mi empresa, el nombre de mi empresa es 1 más 1 igual a 3 recursos humanos, que lo que pretende decir es, cuando tú trabajas bien con 2 personas juntas y comprometidas, rinden más de 3. La tecnología solamente es un soporte. El móvil o el email o el WhatsApp es un soporte. Lo que importa es el trato humano y cómo yo me comprometo a dar lo mejor de mí mismo. Eso es exactamente lo que tenemos que conseguir. Pues no descuidemos esa parte. Antes de despedirnos, nos acaba de entrar una pregunta más que creo necesaria lanzar. Si hablamos de los planes de sucesión con una perspectiva más amplia para incluir el envejecimiento como reto en las organizaciones, ¿cómo deben enfocar las empresas en sentido amplio que vamos a tener plantillas con edad elevada y un entorno cambiante a una velocidad alta? Bueno, lo primero de todo, en mi opinión, el plan de sucesión es lo que llamamos un plan de contingencia. Es como en este edificio, por ejemplo, hay un plan de contingencia por si hubiera un incendio. Nadie espera que haya un incendio, pero tú tienes un plan por si hubiera un incendio. El plan de sucesión no es necesariamente un plan para sustituir a los viejos, sino que es un plan que también uno joven puede enamorarse de una cubana, o puede tener un accidente de tráfico, o puede hacer una oferta a la competencia. Con lo cual, el plan de sucesión es un plan de contingencia. En segundo lugar, efectivamente, yo creo que hoy en día la diversidad no está bien entendida. Y esto lo hemos hablado antes y sigo pensando que no está bien entendida. ¿En qué sentido? Hoy hay personas de 60 años que manejan el PowerPoint, el WhatsApp, el Kahoot, absolutamente todas las tecnologías, saben hablar en idiomas, viajan y están perfectamente de salud. Y por tanto, pueden perfectamente seguir siendo personas que tengan un trabajo competitivo y que ayuden a las empresas.
Pero también conozco gente de 25 años que no tienen o las ganas o la energía o el compromiso. Con lo cual, efectivamente, la diversidad hay que incluirla en el plan de sucesión y hay que verla con un scope, con una visión más amplia y, por tanto, comparto la hipótesis que viene a sugerir la pregunta de que hay que trabajar en esta línea. Pues muy bien, no tenemos más preguntas, por lo tanto vamos a ir finalizando ya con el webinar de hoy. No antes agradecer a todas las personas que nos han seguido y, por supuesto, a Ángel Aledo, que tan brillantemente pues, nos ha hecho una exposición que a todos nos va a enriquecer. Para cerrar ya, recordar que el próximo 18 de junio tendremos un nuevo webinar que en este caso versará sobre el emprendimiento. Reitero mi agradecimiento a todos aquí presentes y a los que nos han seguido desde diferentes lugares. Muchas gracias.